Todos hemos hecho muchas oraciones en nuestra vida, pero hay una que lo cambia todo. Y esa es la primera en la que aceptas a Jesús en tu vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ecos de salvación. Para que todo aquel que en él cree Cristo en cada palabra. no se pierda, Un eco en cada corazón. mas tenga vida eterna. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. En el momento en el que ustedes lo vean, bienvenidos a todos. Bienvenidos a este programa número 24 de Ecos de Salvación. Ya me conocen a mí, soy una servidora, soy Doria Valderas y este programa es especial como todos los programas, pero iniciando porque el tema es muy tierno y además creo que la cuadrilla también se planeó para que fuera más o menos con el mismo mood. Les presento a mi mamá. Hola, mucho gusto. Ya también antes estuve, pero igual vamos a hacer de cuenta que no. Soy Angélica López para servirles y pues es un honor y un placer poder estar hoy aquí y además compartiéndolo con mi bebé. Bueno, bienvenidos a todos. Les recordamos que este programa es por parte de la Iglesia Cristiana Evangélica de México, ubicada en Coacalco. Son todos bienvenidos y nos va a dar muchísimo gusto de que puedan venir en algún momento. Si quieren nada más para cotorrear, para ver qué onda, ya Dios hablará con ustedes y los convencerá de que esta es su casa y lo hemos estado esperando desde el día 1. También un agradecimiento a los pastores, que ellos son quienes nos respaldan. Es la hermana Lirio Varela y el hermano Hugo Aguilera. ¿Qué más? Pues agradecerles porque están respaldándonos espiritualmente, porque nos ayudan a que esto pueda funcionar. Y pues un saludo a nuestros amados pastores. También queremos saludar yo tengo a una gente especial. A una gente especial, a mis hermanos, principalmente a mi hermano mayor, Francisco Gómez, que bueno, espero que veas esto y que Dios te siga llamando. Él lo quiero mucho, es un hermano que es muy dedicado a buscar de Dios. Yo sé que Dios lo escucha, pero que el Espíritu Santo le guíe a lo correcto. Sí, Saludos. seguramente verá el video porque mi mamá se lo mandará. Mira, te saluda pelón, así, porque así le dice. Entonces, también, tío, espero que puedas escuchar este programa y sea de bendición y puedas seguir viendo el resto. Y ahí hay un montón que puedes ver. Y gracias a Dios por tu vida y saludos a la familia. También quiero saludar a mi papá, a mi abuelita y a mis compañeros y amigos del trabajo. Que Dios les bendiga mucho. Ustedes, ya he hablado mucho y de muchos temas con cada uno de ustedes. Entonces, pues solamente déjense que Dios haga la obra en ustedes y en sus corazones. Bueno, pues saludar a todos los que nos vean hoy. Es una bendición para nosotros poder estar aquí, de verdad. Queremos que esto llegue pues a sus corazoncitos, que Dios les hable. Es un tema muy, muy de gente nueva, de gente que está empezando a conocer a nuestro Señor. Y de verdad que seguramente Dios les va a responder muchas preguntas que se hayan hecho. Y bueno, deseamos que así sea. Para nosotros es una gran bendición y deseamos que para ustedes también sea una gran, gran bendición. Sí. Las preguntas que tengan, que las hagan mandar, ¿no? Que nos las hagan llegar más bien. Tenemos ahí las redes sociales de Ecos, tenemos también un número de WhatsApp para que cualquier situación, cualquier duda, incluso, no sé, ubicación o cualquier cosa, una petición, algún momento en el que están pasando y no saben cómo salir, cómo pedir ayuda, nosotros estamos abiertos y no solamente somos nosotros, saben bien que es todo un equipo el que estamos trabajando en esto, son pastores muy sabios los que también nos respaldan, entonces cualquier duda es bienvenida y las vamos a responder con muchísimo gusto, ¿no? Así es, y es muy bueno que haya dudas, de verdad que sí, es necesario también porque eso quiere decir que hay hambre de conocimiento de Dios y pues esas preguntas van a ir abriendo a otras preguntas y pues se va ampliando el conocimiento o lo que ustedes quieran saber de Dios. Y bueno, vamos a empezar con esa oración que hacemos porque podemos decir, ¿y cómo llegas a Dios? ¿Cómo por primera vez
tú te diriges a Dios, porque bueno, tenemos una idea acerca de Dios, que Dios está lejano, que Dios no nos puede escuchar, que tiene un montón de cosas y de gente que atender, pero no es así, y hoy vamos a ver que no es así. Quizás se pregunten, ¿cómo de primer momento, cómo me dirijo a Dios? De primer momento, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que pagar algo? ¿Tengo que ir a algún lado? ¿Tengo que hacer algún tipo de sacrificio, de penitencia? ¿Cómo me acerco a Dios? Y creo que esa es una de las primeras preguntas que nos podemos hacer. Y justo vamos a eso, al dato curioso. Aquí seguimos. Y bueno, iniciando con el dato curioso, ya saben que es una costumbre, aquí es como pequeños datos para que ustedes tengan tema de conversación con algún cristiano o con alguna persona a la que tal vez quieran hablar sobre Dios, ¿no? Y como también decíamos en la introducción, muchas veces no sabemos cómo poder empezar a caminar con Dios o tenemos muchas dudas al respecto, ¿no? Pero creo que principal es como cuando vas a iniciar una amistad con alguien o una relación con alguien. Es muy común escuchar a los niñitos como, oye, ¿quieres ser mi amigo? Cuando se encuentran en los juegos, ¿no? O algo por el estilo. Aquí es más o menos algo similar, ¿no? Y este es el dato curioso. No sé si quieras iniciar uno. Pues el dato curioso es precisamente cuál fue la primera oración para salvación. Y ahorita vamos a ver exactamente qué es salvación, pero sí, ¿quién fue en la Biblia después de Cristo? ¿Quién fue la primera persona que hizo una oración para ser salvo? Porque en el Antiguo Testamento vemos oraciones del rey David principalmente que oraba para salvación, pero esa salvación se refería porque él siempre andaba perseguido, casi siempre andaba en guerras y huyendo, y cuando lean la Biblia ustedes podrán entender. Pero cuando ustedes vean o lean que decía, Señor, sálvame de mis enemigos y sálvame, no es la misma salvación de la que hoy vamos a hablar. Esa salvación que anunciaba David y otros grandes guerreros en la Biblia era para salvación física de sus enemigos que los estaban persiguiendo para muerte. Pero en esta salvación, la primera oración para salvación, se trata de salvación espiritual, de una salvación, de pedirle a Dios que nos salve de ir al infierno, porque bueno, no hay más caminos, sino solo dos, el cielo o el infierno. Y cuando pedimos en esa oración ser salvos, precisamente es para salvarnos de la condenación eterna, de estar sin Dios. Entonces, pues vamos a ver cuál es el versículo que nos habla acerca de, para que ustedes tengan referencia clara. Bueno, el versículo es Lucas, ¿qué? Lucas 23, 42. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Creo que incluso algunos, siendo cristianos, no cristianos, han de reconocer o se les hará familiar este tipo de diálogo, porque Mel Gibson hizo un muy buen trabajo en la representación de la pasión de Cristo, ¿no? Y tomó citas muy específicas. Mención aparte, no es algo patrocinado ni nada por el estilo, pero es justo decirles que esta oración ustedes ya les han escuchado, y si pueden notarla, es algo muy sencillo, ¿no? No se inclinó, no hizo una repetición aquí, todo un ritual, algo sagrado, ¿no? Que se podría uno imaginar. No dijo bendito Padre Celestial o en el nombre de no sé quién, o sea, no. A lo que me refiero es que no hubo una fórmula, no hubo algo ya dictado, no hubo un papel que dijo, repite esto, ¿no? Simplemente fueron palabras desde su corazón, porque él ya estaba convencido, ¿no? Y le dijo cosas muy preciosas, ¿no? Le dijo, acuérdate de mí cuando ya estés en tu reino. Y es que, amigos muy queridos, es más orgánico, no es una fórmula, dice Irán, no es algo que tengamos, algo escrito, algo que tenga que ser súper cuadrado. Dios ve nuestro corazón. Cuando tú tienes esa necesidad tan grande, cuando llegas al momento en que dices, de verdad, ya no puedo más, necesito de Dios, es cuando de verdad tú abres tu corazón y simplemente lo derramas delante de Dios y le dices, sálvame, necesito de ti, estoy ya súper necesitado de ti.
Y no precisamente que la estés pasando muy, muy mal, porque a veces pensamos que tienes que pasar por eventos muy terribles para que vengas a los pies de Dios. No, hay testimonios de gente que simplemente tuvo la necesidad de conocer de Dios y que no la estaba pasando mal, simplemente quisieron conocer de Dios. Y hay gente que inclusive tampoco hizo una oración, solamente entregó su corazón y desde el fondo de su corazón dijo precisamente que quería conocer, que quería a Dios, que necesitaba a Dios, y fue así como llegó a Dios. En la Biblia sí nos menciona de que confesemos con la boca y creamos con el corazón que Cristo es el Señor y que nos salvó. En este caso, la oración de este hombre que estaba condenado, que ya estaba en la cruz a un lado de Jesús. Ustedes recordarán esa escena en la que de un lado estaba un ladrón y del otro pues otro ladrón, pero uno se burlaba de Jesús y le decía que pues si era Dios que se bajara y que no sé qué y que no, que el rey y que no sé qué tanto. En cambio el otro, reconociendo su pecado, esa es otra cosa muy importante, reconocer nuestro pecado, sabía que no era digno de estar con el rey. O sea, él sí creyó en Jesús y por eso fue que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué quiere decir? Que Dios vio su corazón, porque en ese momento, ¿qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento Jesús vio su corazón, no vio la fórmula mágica, ni es un tipo de conjuro, ni nada por el estilo. Él simplemente vio su corazón y vio que estaba arrepentido y vio su necesidad, porque finalmente ese ladrón, su destino muy próximo era morir también. Sí. Entonces, pues muy inteligente también el hombre, porque dijo, de aquí soy, estoy con el mero, me voy con él. O sea, cabe resaltar que pensando en el contexto, sí, fue un hombre que creyó, ¿no? Y nosotros podemos pensar, sí, creo en Dios, pero tal vez lo primero que le podamos pedir es, sálvame de esta situación porque la estoy viendo muy mal, ¿no? O sálvame de esta provisión, dame esta provisión porque no tengo los recursos y ya estoy hasta el tope de mis deudas o de las necesidades o de esta enfermedad. Pensemos que este hombre, como decía mi mamá, está ya condenado, ¿no? Y él creyó, pero a pesar de que creyó, no le pidió, por favor, sálvame de esta cruz, ¿no? Permíteme vivir o haznos bajar, ¿no? Por el estilo, o sea, tampoco le dijo, no, es que yo soy inocente, yo no merecía esto, no se escudó. No le dijo nada más, ¿no? Y no le pidió una salvación o algo para este plano terrenal. Él simplemente creyó y creyó de todo su corazón, porque ¿qué más pudo haberle pedido al Dios verdadero, ¿no? Que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y fue algo muy maravilloso. Así es. Entonces, hay veces que de verdad solamente, hablando de cuando estás en una situación difícil, cuando quizá la estás pasando muy mal, por X razón, no vamos a saber cuál exactamente, solamente tú y Dios saben, que simplemente te da por llorar. Y Dios conoce tu corazón, porque a veces ni siquiera sale una palabra de tu boca. Solo es tu corazón, solamente es desnudar tu alma delante de Dios. Y Él sabe, antes de que tú abras la boca, Él ya conoce tus pensamientos, conoce tu corazón, y lo que Él quiere precisamente es eso, tu corazón dispuesto, tu corazón con esa necesidad de reconocer que hemos pecado y que necesitamos de esa salvación. Y eso es lo que finalmente nuestro Señor amado, amoroso, ve con esa, quizá después, sí, ya después de que derramaste tu corazón, de que lloraste mucho, de que sentiste ese abrazo de parte de Dios, quizá en ese momento tú sí le digas, ayúdame, reconozco que necesito de ti, sálvame. Y bueno, más adelante vamos a poderles decir sí lo que debemos hacer cuando nosotros nos acercamos a Dios. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco para que vaya siendo digerido como debe de ser. Pasaje bíblico. Y bueno, esta es su sección favorita, no sé, pero su sección del pasaje bíblico. Y esta, como saben, es la intención para que tanto ustedes como nosotros podamos ir leyendo versículo a versículo la Biblia, ¿no? Estamos leyendo la Biblia en una versión de, ¿cómo? ¿Lenguaje internacional? No.
Nueva traducción viviente. Y esto es para que sea precisamente un poco más digerible para nosotros, con tal vez un vocabulario más común, ya sin tantos como ustedes y vosotros y cosas así, ¿no? En este momento vamos a empezar con el libro de Marcos, y estamos en Marcos 1, ¿no? Es una historia bastante bonita sobre un personaje también muy admirado, muy admirable, muy humilde, muy sencillo, y bueno, vamos a conocerlo, ¿va? Esta es Juan el Bautista prepara el camino. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito: Mira, envío a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle el camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía de ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan anunciaba: pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Bueno, este es como solamente un cachito de todo lo que fue Juan el Bautista, toda su historia. Y justo ayer platicando con mi mamá sobre este tema, decíamos, ¿quién fue Juan el Bautista? Y creemos que puede ser importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Porque tuvo una relación con Cristo, ¿no? Tuvo una relación y fue una relación bastante emotiva para mí, ¿no? Porque eran primos de familia, no biológicamente porque el Señor es hijo de Dios, pero sus hermanas, por parte de María, sí eran primos, ¿no? Y bueno, yo me pongo a pensar con mis primas, existe ese cariño, existe ese aprecio, ese amor o ese dolor cuando alguna o alguien pasa por alguna situación, ¿no? Pero su primo era Dios. Nada más. Nada más. Y bueno, este hombre, Juan el Bautista, cuando igual el ángel Gabriel le anunció a sus padres que él iba a nacer, fue un evento muy bonito, donde se le anunciaba precisamente a Zacarías, que era sacerdote, que él iba a tener un hijo, y ya era ancianito junto con su esposa, además de que no podía tener hijos. Entonces le anunció que tendría uno y Zacarías lo dudó. Y por esto el ángel le dijo: te vas a quedar mudo, no vas a poder hablar hasta que se cumpliera el hecho de que naciera Juan el Bautista, porque le dijo desde ahí: Juan, le vas a poner Juan, va a ser un hombre muy destacado, va a ser un hombre muy importante, porque bueno, pues Dios todo lo tiene fríamente calculado. Y precisamente nació primero Juan, precisamente para cumplir este plan que nos dice aquí, que él iba a preparar el camino, porque bueno, vamos a esos tiempos, la necesidad espiritual y la necesidad de un salvador era mucha, aunque lo tenían en otro concepto de salvador, no como Jesús vino, pero sí era necesario que viniera primero Juan el Bautista y les hablara precisamente de arrepentimiento y que abriera camino, que preparara el camino para la llegada de Jesús. Es un hombre que yo lo veo como un hombre muy sensible, ¿no? Y pensemos, uno ama a sus primos, pero él amaba a su primo, pero lo amaba más que como primo porque ni siquiera lo veía de esa manera. Él tenía la revelación completa de que él era el Hijo de Dios, ¿no? Él lo amaba, y lo amaba tan profundamente que decía: yo no soy digno siquiera de inclinarme para atar las sandalias de sus pies, ¿no? Qué hombre, ¿no? Incluso vivía, y aquí decimos de una manera como muy dolente, a la representación de la cultura y de la época en ese momento, que todo el momento estaba con esa aflicción en su corazón de que el mundo necesita a Cristo, ¿no? Y era un hombre que se la pasó proclamando toda su vida, incluso diciéndoles que Jesús tuvo hermanos, ¿no?
incluso ni siquiera sus hermanos creyeron en él, algunos ya hasta el final, ¿no? Pero sus hermanos pensaban que estaba loco por él. Imagínense que dentro de tu núcleo familiar no te crean, pero tienes a este primo que es un hombre súper sencillo, súper sensible, súper humilde, ¿no? Que no es como que tenga a Cristo al lado. Él no necesitaba tenerlo al lado, pero anunciaba a todo el mundo: necesitan arrepentirse porque aquí viene el Salvador, y entendía muy bien el concepto del Salvador, porque como les decía, en ese momento Israel esperaba un Salvador, como lo anunciaban, pero un Salvador más bien político, civil, porque estaban bajo el yugo de Roma y pues se las veían muy mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que esperaban, pero él decía: esto no viene el Salvador, ¿no? Y toda la ley, o sea, ni siquiera se basaba como tal en la ley de la situación en la que los fariseos la veían, ¿no? Él estaba realmente redarguido en su espíritu y comprometido con la causa. Aparte, bueno, hay que mencionar que Juan fue un hombre muy, muy sencillo. Ustedes aquí nos dice, usaba ropa tejida con pelo rústico de camello. O sea, no era un hombre ostentoso, que vistiera bien, o que no era un hombre muy, muy humilde en su ser, en su aspecto. Dice que vestía de piel de camello y llevaba un cinturón puesto y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Era un hombre que estaba pues 100% dedicado y enfocado de todo su corazón, y no perdiendo de vista a quién le servía. Ya ustedes, ojalá que pudieran leer más adelante la historia de Juan el Bautista, porque de verdad está impactante. Juan el Bautista, precisamente porque él bautizaba, y ya veremos más adelante que él mismo bautizó a Jesús, y que decía: pero ¿cómo yo soy? O sea, yo no soy nada, y ¿cómo yo te voy a bautizar a ti, siendo que tú eres el Hijo de Dios? O sea, no lo podía creer. Aquí nos dice de su humildad, dice: yo ni siquiera soy digno de desatar tus sandalias. O sea, ni siquiera eso. O sea, no soy digno ni para eso. O sea, porque él reconocía que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Rey, que Jesús es el Salvador. Y pues ya más adelante ustedes podrán ver cómo este hombre era un hombre que no tenía miedo de las consecuencias que pudiera tener el hablar la verdad, el hablar, porque él hablaba de que se arrepintiera. Él decía: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y sin miedo, él lo que hacía era señalar el pecado, o sea, sí, sin miedo. Por eso es que lo mataron, lo decapitaron, porque él precisamente no se detenía en decir: tú estás pecando, tú estás cometiendo adulterio, tú estás haciendo esto. Porque vemos a un hombre que estaba perfectamente convencido de lo que tenía que hacer y a dónde iría si le quitaban la vida. Porque bueno, finalmente ese fue su final. Ajá, su final. Y pues imagínense si no. O sea, es un hombre que Dios lo puso, lo planeó para que hiciera precisamente eso. Por eso es que Juan el Bautista tuvo un gran peso, y pues precisamente el abrir el camino brilló por su humildad, quiero pensar, ¿no? Porque de verdad que qué hombre tan sencillo, tan comprometido, tan amoroso, así lo imagino yo, ¿no? Tan amoroso, cómo amaba a Dios, a Cristo, y pensar la sabiduría que el Señor le reveló, ¿no? El arrepiéntanse. Ellos en ese momento de arrepentirnos de qué, ¿no? Estamos cumpliendo con la ley, por así decirlo, los judíos, ¿no? Algunos. Pero él tenía una visión acá revelada sumamente por el Señor, ¿no? Por el Creador. Arrepiéntanse. Y es lo que justo venimos a hablarles, ¿no? Es arrepentirse y reconocer a Cristo, la necesidad de nuestro corazón, y hacer esa primera oración tan sencilla, no formulada, no meditada de paso 1, paso 2, paso 3. No, es: Dios, te necesito, ven a mi vida, ¿no? Sí, así es. Y precisamente todo va hilado, queridos amigos. Vamos a hablar de algo muy necesario, algo que sí es condicional para llegar a Dios, algo que debemos de hacer para llegar a Dios. Si no, entonces no tendría mucho chiste todo lo demás. Principalmente que Dios ve nuestros corazones y sabe, Dios no puede ser engañado, dice la Biblia. Y sabe precisamente cómo está tu corazón, y si de verdad lo que está saliendo de tu boca es lo que hay en tu corazón. No lo podemos engañar, y vamos precisamente a nuestra siguiente sección para que veamos de qué se trata. Embajadores de su reino.
Y bueno, aquí estamos con Embajadores de su Reino. Esa, ya saben, es una de mis favoritas. Y bueno, aquí vamos a contestar una de las preguntas, como ya lo había dicho también durante el resto del programa. Ya hicimos la primera oración, ya le dijimos, Dios te necesito, ¿qué sigue? ¿No? Esto es algo muy importante y quisiera iniciar diciendo que no esperemos una sensación o un campo de flores iluminado y entonces ya reconocí a Cristo, ¿no? O sea, o el pensar que ya con esta oración mágica todo es ¡chum! ¿No? Ya, entonces ya soy una nueva criatura, como dice en la Biblia, sí, pero vamos a decirles justo cómo es el paso a paso, ¿no? Porque ya decíamos, hicimos la primera oración y con eso podríamos decir, ¿ya soy cristiano? Porque ya hice esa declaración. Pues sí, pero no. Es como abrir la primera puertita y vamos para la siguiente. Esta siguiente, queridos amigos, para mí, y yo creo que sí, es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque decía yo en la sección pasada, esta es condicional para que sea salvo o no. Sí, porque dice la palabra de Dios que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? No es una receta que tenemos que hacer, pero sí es necesario que cuando tú reconoces a Dios, reconozcas tus pecados, que los confieses delante de Dios. Aquí en la Biblia no dice que te vayas a confesar con alguien de X autoridad y que esa autoridad te va a perdonar y que hagas, no sé, tantas oraciones y ya. No, aquí es confesarle tus pecados a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que tiene el poder para salvación o para condenación. Entonces necesitamos decirle a Dios, confesarle nuestros pecados, decirle, porque bueno, no nos vamos a engañar. Puede ser que tú digas, pero yo no he matado, yo no he secuestrado, yo no he hecho cosas tan graves. Ay, pues qué bueno, pero créeme que todos pecamos. En menor o mayor grado, todos pecamos. O no me dejarás mentir si tú no has dicho alguna mentirilla y que decimos, fue una mentira blanca, fue una mentira necesaria. Bueno, eso es pecado. O miré de forma incorrecta a tal persona, eso también es pecado. Aunque digan, no, pero no hice nada, ni le hablé ni nada. Ajá, pero ya con tu pensamiento, pues ya pecaste. Uh-huh. Y no es que te estemos condenando y que digamos te vas a ir al infierno porque has pecado todos los días. No, de eso no se trata. También la Biblia dice que nuestro Dios no vino a condenar. En este momento no vino a condenar, en este momento vino a salvar. Entonces necesitamos decirle a Dios nuestros pecados, reconocer que hemos pecado, que hemos ofendido a quizá a nuestra persona más cercana, a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a quien sea hemos ofendido en algún momento. Reconocer que a lo mejor hemos dicho malas palabras. Son cosas que pueden decir, son muy trilladas y todos lo hacen y todos lo dicen. Pues sí, está bien, pero delante de Dios no está bien. Dice que le daremos cuenta de todo lo que decimos. O sea, imagínate, nuestro Dios no es que nos esté mirando con lupa y a ver a qué hora caes, no. Pero sí tenemos que reconocer que hemos pecado. Y para que podamos ser salvos, sí tenemos que ir delante de Dios humildemente y reconociendo de verdad, Señor, perdóname, he pecado. Te pido que perdones mis pecados y lo va a hacer, de verdad, Dios lo va a hacer. ¿Qué hace Dios cuando tú le dices con todo tu corazón que te perdone? ¿Qué hace? Primero, creo que te perdona, pero también te restaura, ¿no? El dolor que tú tuviste en el momento de haber reconocido tus fallas, ya chicas, pequeñas, grandes, medianas, blancas, negras, del color y lo que haya sido, el dolor que esto te causa, el reconocer lo indigno que somos y el por qué necesitamos, no lo necesitamos así digas, no es que mis pecados son pequeñitos, ¿no? Y claro que puedo ir al cielo, no, porque el cielo es de santidad y la Biblia dice que no tiene convivencia la santidad con el pecado, o sea que así por más pequeñito que tú creas que podría ser merecedor de irte con Dios o que todos los caminos llevan a Dios o lo que
quieras tú imaginar y todo lo que se escucha, no, o sea, en la Biblia y te podemos decir, no dice eso, ¿no? Necesitamos ser limpios, salvos, perdonados de nuestros pecados, los más chiquitos a los más grandes, para poder entonces entrar en la presencia del Señor, ¿no? Y esto es una vida como de unos 80 años aproximadamente, pero lo que nos espera es perdición o salvación para una eternidad, ¿no? 80 años, el promedio no se compara con una eternidad, ¿no? Y también quisiera decirles, y es algo como muy básico, siento yo, y porque lo he visto con familiares y con demás gente, ¿no? Que ya hacen esa oración, esa primer oración de reconocimiento de sí, Dios, que te quiero en mi vida, quiero que reines en mi corazón, pero ahí se quedó, ¿no? Y no hubo un seguimiento más, no hubo una búsqueda por esa relación que tú le pediste. Y aquí va algo súper fácil, ¿no? Cuando tú le dices a alguien, oye, ¿quieres ser mi amigo? Y te dice, sí, pues no te quedaste con eso, ¿no? No fue, ay, pues ya cada quien y ya no supiste nada, no, todos en su vida, no. O sea, si dijiste, ¿quieres ser mi amigo? Entonces fuiste cercano a esa persona, ¿no? Se conocieron, ay, mira, te enseño, estos son mis papás, ¿no? ¿Y tú qué pediste? O sea, llevas una relación, una convivencia, se conocen el uno al otro, ¿no? En cualquier relación, oye, ¿quieres ser mi novio, mi novia? También, ¿no? Es como de, pues ya, me dijo que sí. Entonces ya cada quien a su casa y todos hacemos su vida y yo nada más sé, ¿no? Y ya. No, o sea, es una búsqueda constante, un conocimiento constante de al Dios al que reconociste y le pediste que salvara tu vida. Sí, además decíamos, ya después de decir esta oración, soy cristiano, pues ese arrepentimiento es parte de lo que sigue, porque después de que tú haces esa oración y invitas al Señor a que viva en tu corazón, sigue la transformación. Y precisamente el arrepentirnos quiere decir, en griego que es metanoia, quiere decir cambiar de dirección. Quiere decir que te estás arrepintiendo de lo que hiciste mal, que tú bien sabes que hiciste mal. Quiere decir que ya no lo vas a volver a hacer. Y entonces entramos en la etapa de transformación, de decir, yo iba por este caminito, pero decido cambiar, decido irme ahora por este caminito que Dios me está enseñando. Y entonces empieza el momento de ser transformado, porque Dios es el único que puede transformarnos. Hay muchas cosas que tú puedes echar mano, como la psicología, como psiquiatría, como mil cosas que tú puedes decir, pero solamente Dios tiene el poder de transformar. ¿Por qué? Porque Él te creó, porque Él sabe quién eres, porque Él te hizo desde hace mucho tiempo, te tenía pensado. Entonces, por ejemplo, para arreglar algún celular, ¿quién lo va a saber arreglar mejor? Pues el que lo hizo, ¿no? Entonces, Dios te hizo a ti y Dios sabe cómo transformarte y lo va a ir haciendo poquito a poquito, con cuidado, con amor y con paciencia, y no te va a estar condenando, porque sabes, aún nosotros que conocemos de la Biblia, que estamos en comunión con Dios, también pecamos, también nos equivocamos, pero es día a día estar luchando y decirle, Señor, me equivoqué en esto, hice mal esto, ayúdame porque no quiero seguirte fallando, porque quiero estar bien delante de ti. Y sabes, no es difícil, porque por amor a Dios, por ese amor tan profundo que tú tienes de Dios y por esa comunión tan cercana que se vuelve a Él, no lo hace difícil. Porque aparte de que tú lo haces por amor, sin que nadie te esté obligando, porque es por amor, Dios te da la fortaleza, Dios te da la capacidad, Dios te da la sabiduría, Dios te da la cobertura espiritual para que tú puedas ir dejando las cosas que te llevan a alejarte de Dios, que es el pecado. Entonces, esa es como embajadores de su reino, que precisamente se llama la sección. Tú eres un embajador. ¿Qué hace un embajador, digamos, en la vida secular? Pues está representando un país, ¿no? Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos, que está aquí en México, de Canadá, del país que tú quieras, ¿qué está haciendo? Está representando a su país, está hablándoles bien de su país, defendiendo también a su país o a los paisanos que tenga aquí en el extranjero, por decirlo así. Pues nosotros somos embajadores, ¿de dónde? No de cualquier lugar, no de Estados Unidos, la gran potencia, ¿no? Pensémoslo así, no es de un país, no es de un terreno, no es ni siquiera de Suecia, ¿no? De Suiza, ¿no? Que dicen, es el país perfecto, ¿no? Nada de crimen, ¿no? Todo limpio, ¿no? O sea, aquí es del cielo, del reino de Dios, ¿no? De la creación perfecta. Incluso sabemos, ¿no? Que cuando aceptas al Señor como tu único Dios y Salvador,
te vuelves su hijo y volviéndote el hijo del gran rey, te hace, y así lo dice, él te adopta como su princesa, su príncipe, porque eres el rey, ¿no? Entonces, pues es algo muy romántico, muy bonito, muy tierno. Y un gran compromiso. Sí. ¿Por qué? Porque estamos representando al reino de Dios, embajadores de su reino. Estamos presentando el evangelio y es una gran responsabilidad para nosotros que ya llevamos pues ya añitos en el evangelio, que tú, porque pues vas a decir, ¿y cómo él? ¿Y eso que es cristiano, no? Pues eso siempre pasa. Pero bueno, precisamente porque estamos siendo embajadores del reino de Dios, debemos de portarnos como el hijo de un rey. Y no es que nos sintamos mucho y que merezcamos lo mejor y siéntenme en mejor lugar. No, es una gran responsabilidad, porque precisamente nosotros estamos hablando de Dios a través de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de vestir, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de dirigirnos hacia todo. Entonces, pero eso es poco a poco, no queremos que te sientas así como que, ay, no, mejor sí. Así. Eso es conforme vas conociendo a Dios, eso ¿no? Es poquito a poco y lo vas haciendo por amor. Como decimos, cuando las cosas las haces por amor sin que te obliguen, fluyen mejor. Como cuando tienes a la novia o al novio, ¿cómo quieres que sea? Pues por amor, no quieres que sea obligado, ¿verdad? No te quieres sentir obligado, solamente por amor, ¿vale? Entonces, bueno, algo que tú quieras. Pues solamente recordarles eso, porque como les digo, sí es algo que veo muy a menudo, ¿no? Se hace la primera oración y creemos que con eso bastó, cuando no es solamente con eso, porque no fueron palabras mágicas. Esto se trata de una relación constante, un compromiso con aquel con quien estás aceptando en tu vida, ¿no? Y bueno, para ahondar más en este precioso tema, tenemos a continuación a un hermano muy querido también de esta iglesia, de este proyecto. Nos ha acompañado también desde un inicio. Y bueno, él es el hermano Luis Vega. Bienvenido, hermano. Exposición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente volvemos a encontrarnos. Mi nombre es Luis Vega y hoy quiero platicarte acerca de un plan extraordinario, un plan maravilloso que yo creo que no hubo mejor manera de planear esta situación para el hombre que justo el plan que Dios diseñó para ti, para mí, para que nosotros pudiéramos estar cercanos a Él. ¿Sabes? Todo empezó desde el principio, como todas las cosas pasan, ¿verdad? Todo inicia desde el principio. Y Dios, cuando hace la creación, dice la Biblia, se llevó 6 días en hacer la creación, y la culminación de la creación de Dios fue el hombre. ¿Por qué? Porque Dios quería tener una relación cercana con el hombre, y hace los cielos, hace la tierra, crea las condiciones físicas de la atmósfera, crea los árboles, hace todo el diseño perfecto de nuestro planeta, porque Dios quería tenernos aquí. Y justo la culminación, la última obra de Dios, bueno, la penúltima obra de Dios es el hombre, porque la última fue la mujer, que es una cosa y un conocimiento precioso, es una enseñanza extraordinaria la que viene, porque la mujer al final, pero bueno, ese es tema de otra historia. Hoy lo que quiero decirte es que justo Dios, cuando hace todo, crea al hombre y lo planta en la tierra, lo pone en el huerto del Edén, porque quería tener una relación con él. Y Dios le da la libertad de poder elegir, de poder tomar decisiones. Dios le explica y le dice cuáles son las normas, lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, y le da la libertad de elegir. Yo no sé si fue bueno o fue malo, supongo que fue bueno porque Dios es perfecto y todas las cosas las hace bien, pero nos dio la libertad de elegir, y justo en esa libertad es cuando el hombre toma la decisión, primero de hacer las cosas en contra de Dios, y peca. Ese es el pecado. El pecado es actuar en contra de las cosas y de la voluntad de Dios. Y entonces el hombre decide actuar en contra de la voluntad de Dios. El hombre peca, y al pecar se aleja de Dios. Ese diseño original de Dios de cercanía lo que hace es separarnos. Y nuestro pecado nos separa de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y el hombre al pecar muere espiritualmente, se aleja de Dios. Y entonces hay una ruptura en la relación que Dios diseñó. Pero Dios no se quedó con eso, porque Dios no quería permanecer así. Era tal el amor que Dios tenía por ti y por mí, que diseñó un plan perfecto para acercarse a nosotros. Y entonces desarrolló ese precioso plan de salvación para que pudiéramos nosotros tener cercanía con Él. Y entonces el hombre decide alejarse de Dios
y se va. Pasa el tiempo y el hombre, Dios establece un principio de poder acercarse a Dios, de una cercanía con Él, en donde tenía que estar listo para poder conocerlo, y desarrolla un método el cual tenía que haber un intermediario. Entonces, cada año Dios decide que cada año el hombre va a tener la oportunidad de resarcir sus pecados y entonces acercarse a Él a través de un sacrificio. Y era el día del Yom Kippur, que se establece, en donde el hombre podía presentar sus ofrendas a Dios, presentar un sustituto de su maldad, de su pecado, y entonces al sacrificarlo, la sangre que recibía como ofrenda por el sacrificio era presentada a Dios. Y entonces Dios, al presentarle esa ofrenda, esa sangre derramada por el sacrificio de un sustituto, entonces Dios perdonaba en ese momento, cubría el pecado del hombre y tenía nuevamente una relación, no tan cercana, pero había una relación. Sin embargo, Dios, deseando tener una comunión nuevamente permanente con el hombre, tiene que trascender ese sacrificio, y entonces lo extiende a Jesús. Y envía a Jesús para que Él sea el sustituto de nuestros faltantes, de nuestras fallas, y nos ofrece a Jesús como la respuesta a nuestra necesidad. Tan es así que Jesús viene a esta tierra, hace presencia, y por cierto cambia la historia para siempre en dos partes: antes de Jesús y después de Jesús. Y Jesús vive entre nosotros, y cuando vive entre nosotros hay un común denominador entre las personas que le rodeaban. Cuando Él empieza a predicar, empieza a mostrarle al hombre su necesidad, había dos razones fundamentales por las que los hombres se acercaban a Jesús, que era porque habían pecado o era porque tenían alguna necesidad que les aquejaba. Tan es así que personas como la mujer con el flujo de sangre, una tremenda necesidad de sanidad, se acerca a Jesús. Zaqueo, que había cometido muchos errores, era judío y lo odiaban porque era cobrador de impuestos, estaba al servicio del Imperio Romano, pero era terrible y aparte era tranza y hacía muchas tranzas y transaba a sus hermanos judíos. Entonces cuando Jesús se acerca, él se acerca sabiendo que había cometido errores, se acerca a Jesús, le pide que le perdone, y no solo eso, rezarse el mal que había hecho con los judíos, y cambia su vida. Hay algunos ciegos que la Biblia señala también que estuvieron en el camino de Jesús, 3 ciegos, y cada uno de ellos es sanado, pero de manera distinta. No sanó a todos los ciegos igual. Cada ciego tuvo un proceso distinto y todos con el mismo resultado. Fueron sanados por Jesús, pero tenían una necesidad. Hombres enfermos de lepra que cuando se vieron cercanos a Jesús le gritaron y le pidieron ayuda. Entonces la necesidad del hombre sigue siendo la misma desde entonces. La tuya y la mía también siguen siendo la misma necesidad. Necesitamos ser perdonados por Dios porque hemos fallado, hemos pecado. Y para que eso suceda, Dios creó al hombre de tal manera que cuando tú le conoces sabes que has pecado, pero si no le conoces, sabes, Dios estableció en tu corazón, en tu vida, la conciencia, en tu espíritu. Hay una conciencia la cual nos conduce a darnos cuenta que estamos mal. Si tú no conoces a Jesús, si no hay un remordimiento, no hay una sensación de que has pecado, seguramente también va a suceder porque tu conciencia te va a conducir a saber que estás actuando mal. Entonces date cuenta, Dios desarrolló todas las cosas tan increíbles para que de todas las maneras posibles pudiéramos llegar al mismo punto, estar necesitados de Él, reconocer que le hemos fallado y entonces podernos acercar a Él para que nos perdonara. Y justo es lo que hemos estado hablando el día de hoy. A través del programa hemos hablado, y fíjate, la Biblia en Hechos habla en 2:37 y 38 dice: al oír esto se compungieron de corazón. Las personas que estaban escuchando la predicación de Pedro escucharon esto y empezaron a sentirse mal. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ya escuchamos que estamos mal, ya oímos que necesitamos ser cambiados, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Y entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la respuesta de Dios a tu necesidad. Tú necesitas caer en el entendido que estás mal. Tu conciencia o tu espíritu que te está llamando te van a conducir a darte cuenta de que tú estás equivocado, de que has actuado mal y que has hecho cosas que están alejadas de Dios. Por lo tanto, al ser cosas que están alejadas de Dios, la Biblia le llama de un solo nombre, le dice que es pecado. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y sabes qué? La paga del pecado irremediable es muerte. Y no es si es un pecado chiquito, si es un pecado grandote. Si tú piensas mal contra alguien, es pecado y estás mal. Si tú mataste a una persona físicamente, también estás mal y estás alejado de la gracia y de la gloria de Dios. Esa separación diseñada desde el principio, el pecado y las acciones que tú has cometido,
te alejaron irremediablemente de Dios. Y ahora, ¿cuál es el problema? Como decían estas personas, también nosotros nos preguntamos ahora, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¿Recuerdas? El Chapulín Colorado también lo decía y sin embargo buscaba soluciones a todo esto, ¿no? Y entonces viene una acción de orar a Dios que es muy diferente. Mira, déjame decirte, hay una cosa que es rezar, una cosa es rezar y otra cosa es orar. El rezo es una repetición. Nosotros vamos a repetir una frase o palabras que alguien más acuñó, que alguien más escribió y que quizás no las entendamos. Eso es rezar. Rezar es una repetición. Pero la oración es una charla, es una plática con Dios en donde tú vas a expresarle tus deseos, tus sentimientos, tu manera de pensar, tu manera de sentir y donde sencillamente puedes platicar con Dios. Eso es orar. Entonces tú vas a orar a Dios. Y la oración tiene que conducirte precisamente a eso. La primera parte de la oración, cuando tú vas a hacer la oración y te vas a acercar a Dios, necesitas entender que tú eres pecador. Necesitas entender que le necesitas. Tienes que darte cuenta que todo lo que has hecho te ha alejado de Dios y que hoy, el día de hoy, tú estás sufriendo, tú estás padeciendo males, tú estás padeciendo inclusive ansiedad, tristeza, desesperación. Y estás buscando alternativas que quizás has recurrido a otros medios para tratar de encontrar la solución. Te has refugiado en la astrología, te has refugiado en la esotería, te has refugiado en la actividad, en la hiperactividad, en el trabajo. Pero nada de eso ha dado respuesta a la tremenda necesidad que tú tienes, porque tu necesidad es de origen, tu necesidad es del corazón, tu necesidad es del espíritu, y ese es el pecado lo que produce la lejanía y la pérdida terrible de nuestra relación con Dios. Entonces, tú necesitas darte cuenta, ¿no? Tu primera oración tiene que llevarte con eso, al darte cuenta que estás mal y arrepentirte. Tú tienes que llegar al punto del arrepentimiento. Marcos 1:15 nos dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Necesitamos arrepentirnos. Que no es lo mismo arrepentirse, no es lo mismo que sentir remordimiento. Cuando tú haces una acción equivocada o dañina o mala, muchas de las veces te sientes mal. Cuando yo conocí a Jesús, yo recuerdo que yo era terrible, era una persona muy agresiva, tremenda, y golpeaba gente y demás. Yo sabía que estaba mal. Llegaba a casa y sufría. Cuando llegaba a casa llegaba hasta temblando y a veces lloraba venía a mi mente lo que había hecho y me sentía mal y lloraba. Pero al día siguiente, cuando volví a presentarse esta situación, volví a actuar de la misma manera y no pasaba nada. O sea, volví a hacer lo mismo y volví a sentirme mal y volví a llorar. Eso es remordimiento, que el remordimiento no te funciona, no sirve para nada más que para hacerte sentir mal. Pero el arrepentimiento, como lo mencionábamos hace rato, el arrepentimiento tiene una connotación de transformación, de cambio, en donde el arrepentimiento tiene irremediablemente que conducirte a cambiar de actitud, a cambiar de rumbo, a dar la vuelta atrás. Es algo similar al sentido de que tú vas conduciendo y quieres llegar a la Ciudad de México, pero tomaste el camino hacia Toluca. Entonces, de pronto te das cuenta que estás equivocado porque tu GPS te marca que vas hacia Toluca y tú querías ir a la Ciudad de México. En ese momento tienes un remordimiento. Chispas, no puede ser, hoy mal. Pero sigues en el mismo camino, no pasa nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que sí te sentiste mal porque querías ir a la Ciudad de México, pero vas a llegar a Toluca, no cambiaste de rumbo. Sin embargo, cuando tú decides que vas a la Ciudad de México y te das cuenta que vas hacia Toluca, lo que tienes que hacer es llegar en el siguiente retorno, dar la vuelta y entonces sí reenfocarte y conducirte a la Ciudad de México. Ese es el arrepentimiento. Hacer las cosas correctas y conducirnos a eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el plan de Dios es arrepentirnos. Cuando nosotros nos arrepentimos, estamos reconociendo que primero necesitamos a Dios, segundo, nos hace falta su presencia y tercero, tenemos que acercarnos a Él. Te arrepientes, pero arrepentirse no es suficiente. Está bien, es el primer paso del plan de Dios, pero no es suficiente. El arrepentimiento no te libra de tus pecados. El arrepentimiento no te libra de la condenación por la cual eres objeto por lo que has hecho. Simplemente es el principio del camino, porque viene la segunda parte que es la más intensa y es la parte impresionante que Dios diseñó, que es justamente confesar tus pecados y aceptarle en tu corazón. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Y también en Romanos nos dice que si confesáremos con la boca que Jesús es el Señor y creyéremos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, nos va a salvar. ¿Salvarnos de qué? De la condenación que nosotros nos hicimos acreedores por habernos alejado de Él a través de los pecados que hemos cometido. Esa es la condenación. De esa condenación Dios nos va a librar cuando tú, al arrepentirte, le busques a Él y entonces le aceptes, le invites. Si tú reconoces que eres el Señor, que si confesares con tu boca que eres el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú te arrepientes y cuando tú le entregas, cuando tú reconoces tus pecados y reconoces a Jesús y le invitas a que venga a tu corazón, entonces Él viene a ser tu Señor y Salvador. Y entonces el sacrificio de Jesús, su derramamiento de la sangre, que es la que nos limpia, va a cobrar efecto en ti. Tú le estás reconociendo, tú ya te arrepentiste y ahora le estás reconociendo y estás invocando y confesando tus pecados. Entonces la sangre de Jesús, que fue el resultado del sacrificio, esa sangre que le cubría el pecado y que permitía al hombre perdonarle sus pecados en ese momento, es la sangre que te va a cubrir a ti ahora y no te va a cubrir tus pecados. Ahora la sangre de Jesús te limpia de tus pecados. Entonces toda la condenación que traías contra ti, toda la condenación que estaba en tu contra, toda la condenación que había sido acumulada en tu vida es restaurada, es retirada por la sangre de Jesús. Jesús te limpia y a partir de que te limpia, Él es tu Señor y tu Salvador. Porque si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eres liberado de la condenación que estaba sobre ti. Porque entonces ahora tú eres parte de lo que Dios quiere que hacer. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recuerda, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La filiación con Dios se lleva a cabo a través de arrepentirte, de reconocerle como tu Señor, de entregarle tu vida, de que Él te limpie, de que Él te lave. Y entonces, una vez limpio, puedes acceder a esa nueva aventura que se llama el cristianismo, la vida cristiana. En ese momento, hasta ese momento, tú ya eres cristiano. Te has convertido en un cristiano porque te arrepentiste, confesaste a Jesús y le entregaste tu vida. ¡Wow! Es un plan extraordinario, es un plan precioso que Dios diseñó, porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Invócale ahora y a partir de ahora vas a empezar a experimentar la gracia de Dios sobre tu vida, que viene como consecuencia de haberle reconocido, como consecuencia de entregarle tu vida, como consecuencia de ser lavado con su sangre. Viene el proceso de regeneración en tu vida y Dios va a empezar a restaurarte, a cambiarte, a sanar tus heridas, a sacar de tu corazón lo que no es bueno y va a empezar a poner cosas preciosas: amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Tú no te vas a dar cuenta, tú solo búscale a Dios, habla con Él. Recuerda, orando es platicar con Dios, decirle: Señor, mira, tengo este problema, te necesito, ayúdame. No reces, porque el rezo no lo vas a entender. Ora, platica con Dios, habla con Él y entonces Él va a venir a tu vida, va a llenar tu corazón y te va a sorprender. Y quiero acabar con esto. Hay dos cosas que pasan después de que tú hiciste esto. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora todas vienen a ser hechas nuevas. Y Lucas 10:20 dice: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Te tengo una noticia: no solo eres regenerado, eres perdonado, tu vida cambia tu corazón. Aquel que pecaba no peca más, aquel que estaba triste se va la tristeza, aquel que vivía en soledad y en angustia, de pronto algo pasa y las cosas empiezan a cambiar. Ya no es el diazepam el que te está tranquilizando, es el Espíritu de Dios que está obrando en tu vida. Vas a experimentar cosas impresionantes, tu vida va a cambiar de manera radical, porque hoy tu vida depende y le entregaste tu vida a Jesús. Y quiero terminar con esto, quiero leerte lo siguiente, que está en Hebreos, en capítulo 8, versículo de la Biblia. Es preciosa al señalar esto, qué es lo que sucede con nuestra vida. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo diciendo: conoce al Señor, sino que cada uno de me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este es el plan precioso de Dios que diseñó para ti y para mí.
Qué bueno que Dios nos acercó a Él. Qué bueno que Dios proveyó todo lo necesario. Esto es lo que tú tienes que hacer. Esta es tu primera oración. Esta es la oración que vale. Esta es la que hemos estado hablando. En donde Dios tiene el poder de transformar tu vida, de conocerle tú a Él a través de su Espíritu Santo. Hoy su Espíritu Santo ha sido enviado. Cuando tú has hecho esta oración, cuando tú le has entregado tu vida, Dios envía a su Espíritu Santo, que es su presencia en ti, el mismo Espíritu que creó las cosas que hablábamos al principio para que el hombre viviera a través de ellas. Ese mismo Espíritu increíble hoy mora en ti y te va a llevar y te va a llenar. Así que, amigo, amiga, yo te invito a que este plan de Dios precioso lo lleves a cabo. Recurre a Él, arrepiéntete, entrégale tu vida, reconócele en tu corazón, confiesa tus pecados y deja que Dios y su poder te transforme tu vida, y tú me dirás cuando lo hayas hecho: ¿sabes qué, Luis? Es increíble, no sé qué pasó, pero Dios cambió mi vida. Que Dios te bendiga y disfruta la nueva vida que Dios diseñó para ti. Y bueno, ya llegamos al final de este programa. Un cierre precioso. Muchísimas gracias, hermano, por el mensaje, la educación, la dedicación que le pone, ¿no? Y todos en este proyecto. Es todo preparado, pensado para ustedes. Oramos por ustedes y los esperamos con los brazos abiertos aquí en la Iglesia Cristiana Evangélica de México. Y agradecimiento otra vez a los pastores, nuestros pastores de la iglesia, la hermana Lirio Varela y el hermano Hugo Aguilera. Sí, y deseamos con todo nuestro corazón que se acerquen a Dios. Dios es amor, Dios va a tener cuidado de todos ustedes. Acérquense, no tienen que pagar nada, no tienen que hacer nada, solamente acérquense a Dios para que puedan sentir ese fuego de amor por Dios, para que los pueda Él abrazar, para que los pueda consolar y para que ustedes puedan conocer todo lo hermoso y lo maravilloso que es Dios a través de la Biblia. Los invitamos a que la lean, los invitamos a que se acerquen para que ustedes puedan descubrir lo emocionante, lo hermoso que hay aquí, que está escrito para que ustedes lo vean. Fue un gusto poder compartirles con ustedes. Sí. Estaremos orando por ustedes. Deseamos con todo nuestro corazón que vengan a la iglesia y que conozcan más de Dios, pero queremos arroparlos, queremos hablarles del amor de Cristo. Y, bueno, y también gracias, recordarles de las redes sociales que tenemos. Como les decía, también tenemos número de WhatsApp. Lo que quieran ustedes mandarnos, peticiones, necesidades, preguntas, son todas bienvenidas. Y también les invitamos a que vean el siguiente viernes la cápsula de Buscando a Dios, que estamos estrenando también en el canal, ¿no? Y pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, hermano. ¿Nos puede dirigir en esta oración? Claro que sí, siempre es un gusto. Hemos escuchado un plan extraordinario, increíble, el cual fue diseñado por Dios para ti, justo rescatarte a ti. Tú que nos estás viendo, tú que pensaste que no había oportunidad, que no había alternativa, has escuchado el maravilloso plan que Dios estableció para rescatarte, y queremos orar por ti. Queremos orar para que Dios toque tu corazón, para que cautive tu vida, para que te conduzca hacia lo que Él planeó desde el principio, tu cercanía con Él. Así que oramos por ti. Señor, te pedimos que estas personas que están escuchando tu mensaje, que estas personas que han escuchado de tu maravilloso plan de salvación, sean cautivadas de tal manera que toque su corazón, que ellos puedan reconocerte a ti como su Señor, que puedan entregarte su vida, que puedan entregarte su corazón, y al hacerlo, Señor, tú les limpies con tu sangre que derramaste, con el sacrificio que realizaste, les puedas acercar hacia ti, y que ellos puedan experimentar la restauración de la obra de tu Espíritu Santo en ellos cuando se han arrepentido, cuando han sido lavados y cuando han sido dispuestos a que tú controles su vida y les guíes. Señor, toca su corazón, tócales a ellos, a ti que estás escuchando, que Dios te toque, que Dios cautive tu corazón, que Dios cautive tu mente, y que tú puedas acercarte a Dios y que Él sea el Señor de tu vida, que Él te guíe, que Él te transforme y que haga cosas extraordinarias contigo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Ay, muchísimas gracias, hermana Angie, mamá, hermano Luis. Muchísimas gracias a todos, a todo el equipo. Gracias por verlo. Ojalá lo puedan compartir también. Y pues gracias a todos. Bye. Aquí los vemos, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ecos de salvación. Para que todo aquel que en él cree Cristo en cada palabra. no se pierda,
un eco en cada corazón.